Mejor hablar. Bueno, y llegamos ya a Madrid, España, y vamos en busca de nuestro personaje. Fue vicepresidente de España, un hombre polémico, de ideas muy apasionadas. ¡Vamos! Nuestro invitado de hoy está pronto a cumplir los 44 años. Es padre de 3 hijos, es cientista político, abogado, profesor universitario, gran referente del Frente Amplio de Chile. Fue vicepresidente de España. En Mejor Hablar hoy, Pablo Iglesias. ¿Existe un pinochetismo cultural en la sociedad chilena? Claro. ¿Y existe un allendismo cultural? Por supuesto que sí. ¿Crees que ganó el rechazo básicamente porque se manipuló mucho al electorado? Parece que si se dice esto, se dice que la gente vota manipulada. Es como, no. Y cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. Y creo que ya cumplí con creces, digamos, una labor de servicio público que a mí además tampoco es lo que me excita. Mucho gusto. Pablo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Madrid, en tu estudio del programa La Base, por darte el tiempo. Sé que tu agenda con tus 3 hijos y tus distintas labores en medios, en universidades, es muy apretada, así que te agradecemos mucho el tiempo. Gracias a ti, Matías, es un placer. Y te he traído la mía personal, que nada, es el proyecto de Constitución, que como lo conversamos el otro día, antes de que se votara, bueno, fue rechazado, pero es la mía personal, te la dejo, te servirá de archivo. Y ya está. Me decías cuando conversábamos, cuando yo estaba en Chile aún, que estabas muy pesimista. ¿En base a qué estabas pesimista? A las encuestas. Uno no puede ignorar lo que significan 20 o 25 estudios demoscópicos. Las encuestas se pueden equivocar, las encuestas pueden tener un diseño muestral erróneo. Las encuestas pueden no medir lo que significa la incorporación a un proceso electoral de sectores que antes no votaban con el voto obligatorio. Es verdad que ahora hay que mirar las encuestas complementándolas con análisis de Big Data o análisis de proyección matemática, pero eran muchas encuestas, eran muchas encuestas que señalaban lo mismo y además pude ver algunos estudios cualitativos que son todavía más importantes. Pude ver algunos digamos, mapas gráficos de sentimientos que aparecían en los focus groups. Claro. Y veía a través de las redes sociales la tele chilena y leía los editoriales. Y claro, formaste una idea. Claro que era pesimista. Es decir, por una parte las encuestas señalaban una tendencia que según pasaba el tiempo parecía difícil de poder modificar. Es verdad que los últimos días con la movilización de los partidarios del apruebo fue como wow, o sea, a lo mejor sí cambian las cosas porque fueron unos actos públicos de cierre impresionante, pero entre las encuestas, los focus group, lo que leía en la prensa y lo que veía sobre todo en las apariciones televisivas de los portavoces del apruebo que tenían que defenderse de marcos instalados por el adversario mediático, pues creo que lo llegué a escribir en algún artículo. Me parecía un milagro que el apruebo saliera adelante. La cifra no me consta porque no encontré la fuente, pero me explicaba un experto, un politólogo chileno, que cerca del 93% de los plebiscitos constitucionales se aprueban en el mundo. Es una rareza que se rechace. Por lo tanto, si estamos en ese 7% y si esa cifra es cierta, ¿cómo te lo explicas? Porque hay un sentimiento muy mayoritario en Chile, desde el plebiscito de entrada, a que queremos una nueva constitución. Entonces, ¿dónde estuvo el fallo, a tu juicio, si conversaste con la gente, con tus amigos allá? Es una excepción notable, pero no es la única excepción. La Constitución Europea fracasó en el plebiscito en Francia y no hay Constitución Europea porque aquello no se podía aceptar políticamente, que el texto, que salió adelante con mucha comodidad en España, en Francia no salió adelante. Creo que hay una pluralidad de causas y que yo no tengo la capacidad de evaluar el peso que tiene cada una. Soy un observador externo, un turista político. A la parte a la que yo me dedico, a estudiar y analizar, que es el comportamiento de los actores político-mediáticos, sí me ha sorprendido que en Chile
ha aparecido en este plebiscito una dimensión que es muy importante, y es una concentración de la propiedad mediática y una correlación mediática de fuerzas abrumadoramente favorable a la derecha y a los partidarios del rechazo. Para que esto se entienda, cuando los chilenos van a votar a las urnas, tienen muchas opciones partidarias, de izquierdas, de derechas, de centro, y votan de manera muy plural. Sin embargo, si van a un kiosco a comprar un periódico, o si encienden la televisión o ponen la radio, esa pluralidad que se da en los partidos no se da en los medios de comunicación. Hay quien dice que eso no tiene mucha influencia política, que eso influiría, digamos, como el clima o la meteorología el día de las elecciones. Yo pienso que no, pienso que en sociedades mediatizadas como las nuestras, la batalla ideológica, que es la batalla fundamental de la política, y no digamos ya cuando hay un debate nacional sobre un proyecto de constitución, esa batalla se da en los medios de comunicación. Si los medios de comunicación tienen una orientación política e ideológica tan inequívoca, yo creo que terminan siendo un actor político determinante a la hora de condicionar los resultados. Y tú ves que el gobierno que está recién entrando y que tuvo un apoyo importantísimo para llegar a la moneda, ¿requiere ampliar su base de apoyo? Desde luego sus movimientos parece que van en esa dirección. Parece que lo que se puede interpretar o se ha interpretado en casi toda... Y que no los acusen de centristas. ¿Cómo se hace eso para que no los acusen de a tan poco andar que están traicionando sus propias bases? Yo, fíjate, Matías, creo que eso es lo de menos. ¿Sabes? Como es evidente que el gobierno quiere hacer un movimiento en el que parece que gana peso los partidos de la concertación, el socialismo democrático, pierde peso los partidos de Apruebo Dignidad. En realidad eso no es, yo creo, lo más importante. Porque en realidad lo que puede hacer un ministro, sea del Partido Comunista, sea de Convergencia Social o de Revolución Democrática, o sea del socialismo democrático, no es demasiado distinto. Los ministros tienen que aplicar un programa, que es un programa colectivo, y tienen una serie de recursos administrativos. Tiene algo más de simbólico, el cambio de gabinete. A partir de aquí, yo creo que hay que darle importancia a lo que representa una batalla por ganar apoyos que se tiene que dar en lo simbólico. Y lo simbólico en las sociedades contemporáneas es lo mediático. La clave para ganar apoyos no son tanto, digamos, los gestos en los partidos. Creo que es ser capaz de dominar el debate social. Si el debate social que se impuso en Chile después del estallido social y que se plasmó institucionalmente en muchos procesos electorales vuelve a encaminarse hacia una agenda de cambio y de transformación, yo creo que será posible reconducir el proceso constituyente. Pero creo que lo central no es los cambios que el presidente se vea obligado a hacer en el gabinete. Tú conocerás, porque conoces mucho de Chile, por lo que uno ve y percibe, conocerás a Carlos Peña, columnista, rector universitario, uno de los intelectuales influyentes, ¿no? Y Carlos Peña decía que describe al grupo del Frente Amplio como un grupo que se ve a sí mismo como un grupo redentor, como un grupo moralizante, que divide entre los buenos y los malos, y que la sociedad chilena no necesariamente está dividida allí. Y él, en una columna hace poco, planteaba el ejemplo de IKEA, que llegó a Chile hace un mes o qué sé yo. Dice, no calza este país moralizante que sí le interesa el consumo, que sí hace largas filas alrededor de IKEA para entrar. Entonces, ojo con mirar a la sociedad chilena solo a partir del 18 de octubre. Es mucho más compleja, y hay gente que sí le interesa el modelo de mercado, que sí le interesa más igualdad, más justicia social, pero no es blanco o negro. Yo creo que tratar de caricaturizar al adversario político forma parte de la pelea política Peña no es de cotidiana. izquierda, perdón, Peña no es de derecha, Peña es de centro-izquierda, te diría yo. Claro, pero si ha habido dos adversarios políticos en el Chile de los últimos 10 años, ha sido la izquierda y el centro-izquierda. De hecho, han construido sus identidades políticas a partir de la diferenciación. Yo creo que ese es un debate permanente. De hecho, lo que representa Boric, Giorgio, y lo que representa el Frente Amplio, de alguna manera, es un cuestionamiento de los planteamientos tradicionales que hizo cierta izquierda dentro de la concertación. Eso es lo que explica también, además, su capacidad de diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en Chile. Yo creo que hay que hablar con mucho respeto de quienes en un contexto de estallido social fueron capaces de hacer una propuesta de salida institucional a partir de un proceso constituyente. Se les podrá acusar de cometer los errores que puede cometer cualquiera, pero no de no conocer su país. No solamente conocían el movimiento estudiantil, demostraron tener un conocimiento profundo de las complejidades de la sociedad chilena a la hora de plantear, y en este caso Gabriel, con una soledad notable dentro de su propio espacio político, decir, esto no va solamente de tumbar a Piñera, esto va de abrir una salida de país a partir de un proceso constituyente. Lógicamente, yo entiendo que los sectores de la concertación y del centro izquierda, pues después del resultado del plebiscito,
pues necesiten meter el dedo en el ojo a unos muchachos muy jóvenes, muy guapos y muy guapas, que de alguna manera plantearon unos objetivos como generación política que les pasaban por encima. Pero eso forma parte de los ajustes de cuentas entre generaciones políticas. Lo importante es el futuro de Chile. Y creo que en eso, el ser capaces de reconducir una serie de consensos que existen dentro de la sociedad, yo no creo que a ningún chileno le parezca normal que un niño no pueda tener acceso a una educación de calidad por haber nacido en una comuna pobre. Yo no creo que a ningún chileno le parezca normal no tener una sanidad pública de calidad. Si esos elementos, que son absolutamente transversales a la sociedad chilena y que están detrás del impulso constituyente del estallido, vuelven a formar parte del debate público, y no las fake news o el carácter expropiatorio de una constitución, por otra parte, muy moderada, creo que se pueden hacer muchas cosas, pero eso, sin reequilibrar la correlación mediática de fuerzas, yo creo que es imposible. ¿Y tú no ves de lo que conoces de Chile y lo que conversas con tus amigos, un Chile que culturalmente, porque han pasado muchas décadas, adscribe a un sistema también más liberal, un sistema de mercado que quiere ciertas libertades económicas y que ve que pueden estar en riesgo, no sé si lo sea o no, pero que ve cierto riesgo si es que se izquierdiza mucho la sociedad? Se dirá, el Chile medio, el Chile que le gusta comprarse el último móvil, que le gusta el problema es ir que a Ikea. Es muy difícil reducir la estructura ideológica de un país a la unidad. ¿Existe un pinochetismo cultural en la sociedad chilena? Claro. ¿Y existe un allendismo cultural? Por supuesto que sí. Todo eso es Chile. O sea, Chile era patria y libertad y Chile era el MIR también. Y es verdad que son expresiones del pasado, pero Chile es Kast y Chile es Boric. Por lo tanto, es muy difícil, digamos, reducir a la unidad. Existe un chileno medio que es capaz de sintetizar a todos los chiles en su propio comportamiento. Pero dicho esto, y asumiendo la pluralidad de una sociedad que además es muy desigual y donde hemos visto además que el comportamiento electoral centro-periferia no es equivalente y hemos visto también que la incorporación a través del voto obligatorio de sectores que no solían votar, digamos, no respondía seguramente a las expectativas de la izquierda, sí podemos decir que la estructura ideológica de una sociedad es un terreno de combate y de disputa permanente. Y que dentro del mismo chileno o de la misma chilena, como del mismo español, conviven valores que podríamos llamar de izquierdas y valores de derechas. La clave de la habilidad en la acción política es activar unos valores o activar otros. ¿Eso cómo se hace? Básicamente con medios de comunicación. Y es verdad que la derecha mediática chilena ha sido capaz de activar con mucha habilidad una serie de valores conservadores de la sociedad chilena, y ahí estaría lo que tú señalas, digamos, de esos valores liberales que están dentro de muchos sectores. Están incluso en la izquierda. Y que, claro, y que se han activado. Pero eso no quiere decir que con una correlación distinta no se puedan activar otros valores que tienen que ver con la reivindicación soberana. No olvidemos que en Chile la nacionalización del cobre era un consenso de país. Otros valores que tienen que ver con los derechos sociales, con la propia dignidad del país, con la necesidad de incorporar a los sectores subalternos a realidades de privilegio que solo disfruta una parte de la población. Eso es perfectamente posible. Esta Constitución tenía elementos y algunos fueron mal interpretados. No entremos si es fake news o no, porque después vamos a entrar a los medios. Pero muchos que votaron también en contra a que se expropiara sin tener claro el que se iba a pagar en justo precio, lo que sucedía con el agua, lo que sucedía con las casas, que fue motivo de disputas si era fake news o no fake news, pero la gente mucha percibió que podía perder la propiedad de su casa, aunque no era lo que decía la Constitución. Pero lo importante es que si ese mensaje llegó, la gente votó en contra de eso. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad chilena valora a lo mejor más que lo que tú piensas, o lo que la izquierda piensa, valora la propiedad privada, valora sus espacios de propiedad y que se los puedan quitar? Todo depende de quién haga la pregunta. En España no tuvimos la suerte de que la Constitución pudiera generar un debate de país y pudiera, digamos, haber permitido que una serie de debates salieran a la luz, porque básicamente era un consenso entre todos los grandes partidos. Que eso es probablemente lo que responde a la pregunta que hacías antes de por qué esta Constitución en Chile no sale cuando las constituciones suelen aprobarse en casi todos los países. Claro, porque la mayor parte de los países, antes de someter una Constitución a la votación, la pactan los partidos. De manera que el consenso que llega a la hora de votar hace que todos los mensajes sean muy parecidos.
Si en España hubiera habido un debate a la hora de votar la Constitución entre república y monarquía, pues según reconocían los propios partidarios de la monarquía, probablemente hubieran podido perder. Claro, en Chile es un más binario, república y monarquía. Hoy día hay mucha más complejidad de da igual, partidos la clave y es están que representados democráticamente sí, pero todos. cuando uno vota, y vota por una constitución o por un candidato, no vota por un elenco de razones complejas. Los partidos piensan a veces que por hacer un programa muy extenso, la gente va a leerse todos los programas de todos los partidos y va a elegir el programa que holísticamente funcione mejor. Eso no es verdad. Se vota por razones emocionales y por una o dos. Entonces, si tú tienes poder mediático suficiente para lograr que la pregunta fundamental que tienen que responder los chilenos en la Constitución es si les van a quitar la casa, aunque sea mentira, tú has logrado un notable éxito ideológico. Y tú podrás decir, la política funciona así. Claro, pero para que sea política democrática habrá que repartir la capacidad de imponer la pregunta, digamos, con medios equivalentes entre todos los actores. Quizás la dificultad está en hacer preguntas simples para situaciones o problemas complejos, ¿no? El propio presidente Lagos, antes de venir yo acá, estuve en una entrevista con él larga y decía que era una constitución que parecía partisana. Y muchos criticaron que era más un programa de gobierno que una constitución que representara a un margen amplio de chilenos. ¿Tú crees que una constitución debe justamente ser más minimalista y que represente mucho y luego bajarlo en leyes particulares? Ya tiene poco sentido hablar de una constitución que perdió el plebiscito. Y creo que Lagos lo que trataba era de justificar su posición de cómo un socialista se iba a mantener en una posición ambigua, que era una manera de decir estoy en contra de esta constitución por lo que representa. Pero creo que ahí no expresaba su opinión. Ahí trataba de ser, desde su papel, eficaz y útil a los partidarios del rechazo. Cuando se está en campaña, casi ningún actor mediático dice lo que piensa, dice lo que es útil para sus objetivos concretos. De la Constitución que votaron los chilenos el día 4 se han dicho auténticas barbaridades. O sea, se han dicho más mentiras que verdades. Ha habido hasta programas de televisión en Chile que se dedicaban a verificar bulos y la discusión en torno a la Constitución básicamente se fundamentaba en mentiras. Mentiras bien armadas ideológicamente para meter miedo a la gente. ¿Tú crees que ganó el rechazo básicamente porque se manipuló mucho al electorado? Parece que si se dice esto, se dice que la gente vota manipulada. Es como, no. Y un poco puede resultar o sonar paternalista o que tratas a la gente de ignorante. Totalmente, pero por eso en ningún caso diría eso. Los chilenos han decidido con los instrumentos que tenían lo que han considerado decidir. Pero lo que no se puede negar es que el espacio de mediación en sociedades mediocráticas como la nuestra son los medios. ¿Los medios manipulan? Por supuesto que sí, y nos manipulan a todos. Hay veces que cuando tienes formación universitaria ves con cierto cinismo y decir, no, la televisión no me manipula a mí, manipula a los que no tienen estudios. La televisión y los medios de comunicación manipulan a todo el mundo porque solamente el hecho de definir las preguntas implica ya una orientación evidente del comportamiento electoral. Si no fuera así, ¿para qué serían necesarias las campañas electorales? Si no fuera así, ¿por qué dedican los medios de comunicación tanta energía a la hora de tratar de convencer y condicionar? Eso es una guerra política que es legítima. Está bien que sea así. Lo que no es legítimo es que en el reparto de instrumentos para esa guerra ese reparto esté tan descompensado. A mí que haya medios de derechas en Chile me parece muy normal. Lo que no me parece tan normal es que apenas haya medios de izquierdas. Entonces, respondiendo a la pregunta de una sociedad con una abrumadora mayoría de medios de derechas puede condicionar o puede tener influencia en el voto de los chilenos o de esa sociedad concreta hacia la derecha, creo que es una evidencia que sabemos todos. Conversemos de medios, interesante porque es tu expertise, yo también trabajo hace años en eso, pero tampoco podemos quedarnos en que el público general quizás no entienda la temática muy específica, pero déjame ir un poco atrás, porque recuerdo haberlo visto yo en Chile hace un tiempo, cuando tuviste esta derrota aquí en Madrid, que te jugaste tu capital político, alguien decía, pero ¿para qué? Si vicepresidente segundo del gobierno. Pero bueno, y dijiste una frase que dice, cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. Entonces yo digo, se va a retirar a la edad que tiene, no parecía una exageración, ¿no? Parecía más bien que estás buscando otros espacios. Tú estás en la política exactamente igual desde que te vimos con los indignados, estás en otro espacio de hacer política, ¿no? Claro. Yo era perfectamente consciente de que mi figura, en tanto que representante público, estaba con un nivel de desgaste que no me iba a permitir volver a ser el candidato a la presidencia del gobierno de Podemos. Y yo creo que esa lucidez hay que exigírsela a todo el mundo. Es decir, pues nadie es inmune al desgaste, y mucho menos las figuras políticas que son muy atacadas y que además han podido cometer errores. Ahora te cuento eso, que eso me lo preguntan mucho.
Entonces yo tenía claro que me quedaban muy poquitas balas que disparar. Una de las poquitas que me quedaban por disparar antes de terminar de morir achicharrado por la acción del adversario mediático era la Comunidad de Madrid. Sirvió para que mi formación política siguiera presente en la Comunidad de Madrid y pudo haber servido para que llegáramos al gobierno de la Comunidad de Madrid en un tripartito. De hecho, lo que nos decían los sociólogos es que si lográbamos una participación en las elecciones autonómicas equivalente a la participación en las generales, gobernaríamos. Y cumplimos los deberes que nos pusieron los sociólogos. Logramos una participación histórica. Aún así, ganó la derecha. A partir de ahí yo tenía clarísimo que mi papel político en la política de representación y en la política institucional no tenía sentido y yo quería volver a lo que me gusta y a lo que creo que se me da bien, que es los medios. Que claro que los medios son actores políticos y que la base es rigurosa, informa con seriedad, con objetividad, pero no somos neutrales, tenemos una línea editorial y unas ideas. Mucha gente me dice, pero al cabo de un tiempo volverías a la política institucional. No. ¿No? Primero porque tengo 3 hijos y lo que me han hecho a mí y a mi familia, con mis hijos ya en una edad de darse cuenta de las cosas, no se lo pienso hacer vivir. Yo he tenido durante un año a neonazis en la puerta de mi casa ante una posición de la Guardia Civil pues pasiva en muchos casos, que no impidió que durante un año estuvieran en la casa de un vicepresidente y una ministra hostigando a 2 personas que vivían con 3 bebés en esa casa. Yo he tenido que ver cómo a mi padre le perseguían fascistas por la calle, llamándole terrorista por haber militado contra el franquismo y haber estado en la cárcel por repartir octavillas. He tenido que ver cómo le hacían la vida imposible a gente muy cercana o a gente de mi familia. No volvería a someter a mi familia a un nivel de presión semejante sin además tener instrumentos para defenderme, que es lo que no tiene ningún cargo político. ¿Y sigues ¿no? esas presiones y ese hostigamiento? Porque tu mujer sigue siendo una política tradicional, diremos, es ministra de la Igualdad, y ese grupo de violentos Mucho menos, sigue existiendo presión. ¿Tú el blanco, entonces? Bueno, ella sigue siendo probablemente una de las políticas más atacadas de este país, es la ministra de Igualdad, es quien ha llevado a cabo una agenda feminista muy notable, pero el nivel de presión ahora es menor y ahora sí puedo defenderme, porque cuando tienes un medio de comunicación que sale 4 veces al día, claro que tienes instrumentos para hacer que muchos de tus adversarios se lo piensen 2 veces. Hay una canción de Defcon 2 que cuenta la historia de un parado que decide hacerse cura para encontrar trabajo y dice, ahora las hostias las doy yo. En el castellano ibérico, hostias son golpes. Son puñetes, puñetazos. Sí. Entonces, yo me siento mucho más cómodo haciendo lo que hago. Me gusta mucho más, creo que se me da mejor y creo que ya cumplí con creces digamos, una labor de servicio público que a mí además tampoco es lo que me excita. Yo creo que para estar en política te tiene que gustar y te tiene que motivar. Es decir, no es mi terreno. Tú que eres un animal político a la legua, se ve, tú vas a seguir haciendo política desde este espacio, desde estos espacios. Dijiste en una frase que estuve leyendo en varias entrevistas tuyas, más bien te quiero preguntar, ¿qué quieres decir cuando indicas que a la izquierda tienes que reequilibrar la correlación mediática para lograr sus objetivos? Varias veces has esbozado la historia, entremos en ello. Reequilibrar la izquierda. La derecha ha leído mucho mejor a Gramsci que la izquierda. En España, pondré el ejemplo de España para no errar con ejemplos chilenos, pero creo que muchos chilenos dirían, esto es muy parecido en Chile. En España la Iglesia se ha ocupado siempre de tener un enorme control de la educación, de tener escuelas infantiles, escuelas medias, de tener universidades. La Iglesia tiene un canal de televisión de extrema derecha, un canal de radio de extrema derecha, la cadena COPE, una de las radios más escuchadas es de la Iglesia Católica, más de derechas que el caballo de Don Pelayo. 13TV, un canal de ultraderecha. La mayor parte de los propietarios de los grandes medios de comunicación del duopolio son muy de derechas. En España está Mediaset, que es propiedad de Berlusconi, sobra poner adjetivos calificativos, y luego está A3 Media, que dependería del grupo Planeta, sobra poner adjetivos calificativos. La derecha ha tenido clarísimo que para lograr sus objetivos políticos necesitan estar en la educación, necesitan estar en la educación superior, necesitan estar en el mundo editorial, necesitan periódicos, necesitan televisiones y necesitan radios. Y la izquierda a veces se ha pensado que con manifestaciones callejeras se podían lograr objetivos electorales. Hasta que la izquierda no entienda que necesita un proyecto que va mucho más allá de los representantes públicos y que implica que haya periódicos, televisiones, radios, universidades, editoriales, centros de socialización política, creación de ficción, que haya todo un cine. ¿Por qué no los tiene, Pablo? ¿Por qué no los tiene si es que hay demanda por esos productos? La base tendrá mucho público en muchas partes del mundo, no solo en España. ¿Por qué entonces no compite?
¿por qué no logra competir con un periódico? Si lo van a sacar y lo va a comprar mucha gente, o va a consumir, le va a competir a la COPE, una radio de izquierdas, ¿por qué no lo logran hacer? Porque nunca ha existido una voluntad política de tener ese poder. En España existe un fenómeno que yo creo que es muy parecido al chileno, de cooptación a través del miedo. Yo creo que uno de los mecanismos más interesantes de la transición chilena, que es equivalente a la transición española, me lo explicaba Gonzalo Vinter con mucha lucidez. Es como nosotros renunciamos a matarles, pero ustedes renuncian a su proyecto político en última instancia. En España, los socialistas llegaron a la conclusión de que tenían que asumir una serie de claves del poder que les venía dado. No hicieron depuración en el ejército, ni en la policía, ni en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entendieron que no había que cambiar demasiado la correlación mediática de fuerzas, con excepción del Grupo Prisa y El País. Eso te iba a decir, partido, en España el diario más importante es de izquierda. Bueno, de izquierdas, de centro-izquierda, de eso que... Es que eso te quería preguntar, si el País para ti es un diario que lo pones ¿dónde en la línea? Bueno, en el centro, ¿no? En el centro. Y eso que el Grupo Prisa en los últimos tiempos ha cambiado. Hasta hace un par de años estaba situado en la derecha, cuando tenían a figuras como Antonio Caño o Alandete, muy conocidas aquí por haber llevado al periódico a posiciones de derechas. Pero el Grupo Prisa es probablemente la fuerza cultural del progresismo más importante de España, pero nunca se ha movido en los parámetros de la izquierda con la que yo me identifico. ¿Y por qué no logran entrar ahí? Tienen la plataforma del diario más importante, como El País, Pero ¿por qué no logran entrar a la izquierda allí? Es un medio privado. Yo soy una excepción en la cadena SER. Pero si son muchos ustedes, van a tener muchos auditores o muchos lectores, va a ser un buen negocio. ¿Por qué no lo logran? Los medios no funcionan así. En el caso de Prisa fue una cosa que sorprendió a muchísimos, que a mí me llevaran a una tertulia, que es verdad que es una tertulia que funciona muy bien y tiene muchos datos de audiencia, pero no hay mucha gente que diga las cosas que yo digo y que piense como yo en el Grupo Prisa. Uno de los empresarios más atacados de este país, empresarios de medios, que es Jaume Roures, que es mi amigo además, cuando muchas veces ha intentado comprar y hacer, digamos, operaciones de inversión para que hubiera medios de comunicación de izquierdas, fue el dueño de este periódico cuando funcionaba en papel, el Diario Público, que fue, pues desde El Independiente, el primer periódico de izquierdas que se podía comprar en papel en un kiosco en España. Le han impedido que funcionen con él las reglas de la libre competencia. Quiso comprar el Grupo Z. El Grupo Z era muy importante. El Grupo Z... A la izquierda le han impedido entrar a tener medios. ¿Sí? Absolutamente. Ahora, tú y yo, que somos, tú sobre todo que eres de una generación mucho más joven, sabremos que culpar al papel hoy día quizás es un poco obsoleto. Hoy día puedes llegar con los canales de YouTube con la misma fuerza o más que los canales tradicionales, con las radios, con los Twitter, con las redes sociales, ¿o no? Cualquiera que hemos trabajado, que trabajamos en tele, sabemos cómo se hacen las escaletas, que no sé cómo se traduce esto en chileno, los guiones. Para hacer el guión hay que leer el editorial de los periódicos. ¿Se puede hacer un guión de un matinal en Chile sin haber leído los guiones del Mercurio? Es imposible. Hay que leer los guiones del Mercurio. Pero también hay que leer los de los grupos de izquierda. Sí, si no, no estás haciendo el trabajo. Pero no hay mucha cosa. O sea, al final, quien tiene los periódicos los lee muy poca gente, pero los lee gente muy importante. Tener un periódico en papel sirve para que los principales empresarios, los principales jueces, las élites de un país lean. Y sobre todo para que aquellos que hacen los guiones de televisión y de radio asuman que eso marca de alguna manera la pauta. Pero los que hacen guiones, que yo trabajo en eso hace mucho tiempo, y en radio y en televisión, y son grupos amplios, leemos las redes sociales que vienen de la derecha y de la izquierda, no solo leemos las editoriales de los diarios que influyen menos que hace 10, 15 o 20 años. Es verdad que menos, y es verdad que las redes sociales han redefinido esa batalla, por eso existe la base. Hace 15 años sería imposible que un programa que hace un tipo como yo desde Madrid tuviera la mitad de su audiencia en América Latina. Se han redefinido cosas, pero la correlación sigue siendo todavía muy distinta. Y aunque las redes sociales son muy importantes, las redes sociales están llenas de ruido, el nivel de toxicidad en las redes sociales, en particular en Twitter, es altísimo, la difusión de bulos y fake news por la propia forma de las redes sociales es enorme, y al fin y al cabo las redes sociales también son comentarios a lo que ocurre en la televisión o a lo que ocurre en la prensa. Es decir, ¿las redes sociales han democratizado el acceso a la información? Sí, a pesar de que no necesariamente en una dirección positiva. Lo que yo digo es, si en un país hay televisiones de derechas y de izquierdas, si en un país hay prensa de izquierdas y prensa de derechas, tenemos una sociedad mucho más democrática donde la gente puede ir a votar con una pluralidad de información que le hará votar ¿Y puede haber, mucho más Pablo, informada. prensa que no sea militante? Te lo digo desde un canal público que lleva No lo creo. muchos años
donde hay gente de derecha, gente de izquierda, Y y gente- donde lo que importa es la información y se debate adentro. ¿Por qué pensar el periodismo, los Es contenidos imposible. solo desde la militancia? ¿No será muy español eso? No. Yo trabajé aquí en España y trabajo en Chile hace muchos años y no veo esa militancia. ¿No será ese un buen destino? ¿No será un buen desafío ese? En España te dirían lo contrario, desde un planteamiento muy colonialista y muy español, dirían nuestra prensa es mucho más seria y mucho más profesional que la de ustedes. Seguramente dirían eso. Yo creo que es imposible que exista una prensa neutral. Y además está bien que no sea neutral. Kapuscinski, que es maestro de periodistas de diferentes ideologías, nunca ocultó que era comunista y nunca ocultó su ideología como un elemento que informaba los valores con los que organizaba su trabajo. Ese no es el problema. Yo creo que es inverosímil un periodista que no tenga ideas y que no tenga un sistema de valores. Otra cosa es que ese periodista no tenga carné de ningún partido. Es que si tú traspasas lo que cada uno de nosotros vota en la urna de manera secreta a su trabajo periodístico, eso es corrupción. Yo trabajo en la televisión pública chilena, que no es una televisión del gobierno, es una televisión del Estado, y que lleva gobiernos de izquierda, de derecha, de izquierda, y sigue dando confianza, sigue siendo un medio donde la militancia no entra al momento de las noticias. Matías, militar no es corrupción. Lo que es corrupción es mentir. Claro, o sea, es pero más, hacer pasar mis principios ideológicos, los tuyos, al auditor. Lo que hay que hacer es reconocerlo. Y si un periodista es católico y está escribiendo sobre el aborto, tiene que reconocer, mire, yo soy católico y a lo mejor mis valores y mis principios influyen en la manera en la que yo enfoco esto. Pero eso no me legitima mentir. Yo tengo que darle información, tengo que contar los hechos y después enfocaré los hechos con mis valores. Que yo pretendiera hacer pasar mis valores como hechos o como la realidad, claro, o que yo ocultara a mis lectores eso mis valores, es trampa y es corrupción. Pero claro, que no me digan que existen una serie de periodistas que tienen valores y hay otros tocados por la mano de Dios que pueden ser ajenos en su trabajo a los valores y a sus ideas. Bueno, ese es el modelo de televisión pública chileno y estamos en esta televisión. No era la idea plantearlo, pero es que tiene muchos años haciendo este modelo donde hay diversidad, hay amplitud de colores, de una tesitura distinta a la militancia. Claro, y hay periodismo muy serio y muy reconocido por el público chileno. Pero es que yo creo que la pluralidad es el reconocimiento de la militancia. Una mesa, para que sea interesante muchas veces, tiene que tener a gente con ideas diferentes o que puede militar en causas distintas. Pero la propia orientación de la mesa, es decir, en esta mesa todos son militantes menos el presentador, es como, no mintamos. Todos los que trabajamos haciendo un guión o haciendo una escaleta sabemos que la propia manera en la que jerarquizamos los temas condiciona los debates en una dirección o en otra. ¿Y si en esa reunión hay gente que proviene de distintos mundos ideológicos? Bueno, pues entonces hemos podido llegar a un acuerdo, que será el resultado de una correlación, no necesariamente de un consenso, el resultado de un pacto. ¿Que imponer diarios o medios de derecha, diarios o medios de izquierda? Sería ideal. Lo que pasa es que cuando todos los medios son de derechas, lo lógico es que antes de llegar a un acuerdo pueda haber medios de izquierdas también. Y luego yo creo que tampoco hay que pretender reducir a la sociedad a la unidad. Es como si alguien dijera, ¿a usted qué le parece si en vez de que haya partidos de derechas y partidos de izquierdas buscamos una suerte? Que haya partidos, estamos claros. Pues del mismo modo que pensamos que tiene que haber partidos para que pueda votar la gente de izquierdas y partidos para que pueda votar la gente de derechas, leñe, tendrá que haber periódicos y televisiones que pueda haber la gente de izquierdas y la gente de derechas, y eso no quiere decir que no sean televisiones o medios de comunicación plurales, pero que no oculten sus valores y que asuman además que si hay una información no necesariamente hay un valor implícito. Una información es un hecho. Es un hecho. Hasta que Fox inventó lo de los hechos alternativos, que cuestionó el paradigma de todos los medios de comunicación tienen que basarse en los mismos hechos. Fox no es el mejor ejemplo de lo que yo te quiero plantear. Fox es llevar la ideologización al punto de romper la deontología profesional, que es como la mentira es legítima. Existen hechos alternativos. Todos los que nos dedicamos a esto de los medios tenemos que asumir que los hechos son los hechos. Ha caído una bomba en tal hospital y ha tirado la bomba no sé quién. A partir de ahí, esto se puede enfocar de maneras muy diferentes. Pablo, la prensa de calidad norteamericana, voy a ir a New York Times, que puede ser probablemente el ícono, ¿no? Plantea, y muchos diarios plantean su voto. Dice, New York Times vota Obama en las páginas de opinión. Luego, al electorado en general, le da garantías de que cuando hay información no está teñido por su voto. O sea, separar la opinión de la información es un ejercicio muy imposible, ¿a tu juicio? Son cosas diferentes. Y habla bien del New York Times, que reconozca
en sus páginas editoriales cuál es su opinión como medio de comunicación, que no estaría claro si traslada la opinión del propietario, del editor o la opinión de los que trabajan allí. La información es información, pero la información se enfoca. Y todos los que hemos trabajado en eso sabemos cómo enfocar. Y dejar que el lector le enfoque, Pablo, a partir de un hecho. Sí, pero entonces eso no es periodismo, eso es un telegrama. O sea, es como hacer un telegrama en el que no haya, digamos, ningún tipo de elemento que permitan contextualizar al lector, es escribir un telegrama. Dar contexto es una manera de reconocer que hay valores. Y se podrían poner miles de ejemplos. Si tú, por ejemplo, tienes que tratar una noticia sobre un robo, tú puedes elegir contar la historia de miseria y de penuria del ladrón y al mismo tiempo contar que en este caso la persona a la que han robado era un explotador sin escrúpulos. O puedes poner el acento en la fuerza que aplicó para arrancarle la cartera. Tú ahí estás tomando decisiones que van a condicionar lo que piensa el lector. ¿Tú plantearías la idea de regular a los medios, de intervenir a los medios? La ley de medios que fue tan discutida en Chile, porque en Chile la experiencia que tenemos de eso es en dictadura, donde había censura previa. Sí, donde todo tenía que ser de Pinochet. Yo creo, en la época de Pinochet, claro, me refiero. Yo creo que la democracia son básicamente normas que tiene que cumplir todo el mundo. Entonces, si todos estamos de acuerdo en que tiene que haber pluralidad mediática, eso no lo garantiza. La libertad del mercado es mentira. Si aquí solamente opera el mercado, las situaciones con las que nos encontramos es básicamente que hay oligopolios o monopolios y que solamente los millonarios pueden tener medios. Es decir, si el derecho a la información es básicamente que los millonarios compitan entre sí... ¿Por qué son los millonarios? ¿Por qué no el público haciendo una aportación? Hay muchos medios que aportan membresías. Para eso hay que legislar, para facilitar, porque normalmente, si tú y yo decimos queremos abrir un periódico, pero enfrente tenemos al dueño o a la dueña del Banco Santander, y somos ciudadanos, igual, Matías, Pablo, Ana Patricia, pero esta señora tiene dinero suficiente para abrir ella sola 6 periódicos y una televisión. Es más... Pero si es malo, no lo va a comprar nadie. Y si tú haces un diario mejor, van a comprar el tuyo. Ya, pero nosotros no tenemos ni siquiera la inversión para poder empezar a hacerlo. En redes sociales es gratuito. Abrir un medio, la base... No es real. Y la prueba de que no es real es que en la mayor parte de los países lo que hay es una concentración mediática de los medios de comunicación. De los medios tradicionales. De hecho... Bueno, pero es que los medios tradicionales siguen siendo muy importantes. Pero incluso si Twitter se lo puede comprar un multimillonario, ya termina siendo propiedad del multimillonario y lo mismo con Facebook. Lo que yo creo que sería razonable, en el marco de la economía de mercado, es establecer el principio de los 3 tercios. 1 tercio para que los millonarios jueguen a tener sus propias televisiones. Y solamente exigirles, hombre, pues que a lo mejor los bancos no puedan ser propietarios de los medios, o exigirles que se crean el liberalismo con respecto a la competencia. Pero que luego pueda haber 1 tercio de medios públicos que respondan al interés general que solamente pueden interpretar los representantes. Que no sea del gobierno de turno, ¿no? Que sean los partidos. Que sea del Estado. Del Estado y, en todo caso, de los partidos que representan lo que han votado todos los ciudadanos, exigiendo mayorías cualificadas que hagan que no sea la televisión del gobierno, sino que sea la televisión de los representantes públicos. Y luego la parte que más me interesa a mí, que es donde entramos tú y yo montando una televisión, que es el espacio comunitario. ¿Por qué no pueden tener acceso al dominio de los medios de comunicación sindicatos, el movimiento estudiantil, asociaciones de vecinos, asociaciones de periodistas? ¿Y por qué piensas que no pueden? ¿Por qué piensas así? Porque con las legislaciones actuales, para abrir un periódico, para abrir un canal de televisión, para abrir una radio, hay que contar con el apoyo de bancos, de fondos de inversión y de grandes multinacionales. La prueba se puede hacer crowdfunding, se puede hacer formas distintas. No compite, y lo sabes, Matías. Es más, en los últimos años la tendencia es a que sean precisamente los grandes fondos de inversión los que se terminen comprando los medios. Y ojo, esto genera situaciones paradójicas. A mí me han dicho en Chile, sí es casi mejor que la CNN sea propiedad extranjera porque se meten menos en la política chilena. Si CNN se lo compra Sutil, pues todo el mundo sabe lo que va a ser CNN. Pero que alguien diga que un grupo de ciudadanos chilenos tiene el mismo poder que Sutil para comprarse un medio de comunicación, ahí hace falta que... Veo que está muy al detalle lo que ocurre en Chile. Para terminar, quiero plantearte, Pablo, una realidad de esta generación. Tú siempre has dicho que Chile es un laboratorio de las izquierdas. Esta generación, incluso más joven que la de ustedes, cosa que les causó, incluso molestia, claro. Los hizo sentir viejos de un día para otro, ha tenido ciertos problemas al gobernar. Nosotros en Chile le llamamos otra cosa con guitarra, y han tenido que, gobernando, tomar medidas que, como legisladores o como dirigentes políticos, eran totalmente contrarios, en temas de seguridad, en temas previsionales, en temas económicos. ¿Cómo has visto tú a esta generación gobernando en estos meses que lleva en Chile? Creo que
son una generación que va a dar mucho que hablar en los próximos años, porque son muy buenos, porque están adquiriendo experiencia muy rápido, y adquirir experiencia también es verte en situaciones de derrota. En política a veces se gana y a veces se aprende. Y creo que están aprendiendo muchísimo y han llegado ya muchísimo más lejos de lo que nosotros llegamos aquí. Y lo que nosotros hicimos aquí no tenía precedentes en los últimos años de la historia española. A mí lo único que me gustaría que ocurriera en Chile es que la acción de gobierno fijara contrapoderes sociales. Tarde o temprano, el candidato o la candidata de la izquierda perderá las elecciones en Chile. Tarde o temprano serán otros partidos los que gobiernen. Lo que yo creo que marca los límites históricos de la izquierda es las dificultades que ha tenido para llevar a cabo una serie de transformaciones sociales que cristalicen independientemente de quién gobierne después. El gran éxito del neoliberalismo en Chile, que se impuso por la vía militar, es que hizo cristalizar una serie de elementos, incluso los llevó a una constitución. ¿Los has visto cambiar este grupo, al presidente Boric y a su grupo, tener que tomar banderas que no eran las que tú esperabas en estos meses? Creo que lo han hecho con una enorme inteligencia y evidentemente cuando tienes que gobernar, pues la responsabilidad de sacar a los carabineros a manejar el orden público de una marcha es tuya. ¿La izquierda tiene complejos? En Chile hacen la autocrítica con la seguridad. Yo creo que hay que acabar con esos complejos. Mi conclusión, después de haber pasado por un gobierno de la Unión Europea como vicepresidente, es que la izquierda necesita gente de izquierdas que esté en la policía, que esté en el ejército y gente de izquierdas que esté en la administración. No puede ser que la gente de izquierdas diga, no, yo estudio sociología, estudio trabajo social. Necesitamos gente de izquierdas que sean jueces. Hay policías de izquierda también. Hay de todo, pero hay como un cierto predominio conservador, porque la izquierda ha sido muy clasista con respecto a no, si somos de izquierdas no podemos ser policías, no podemos ser militares o no podemos ser jueces o fiscales. No. Necesitamos gente de izquierdas orgullosa de vestir el uniforme de carabineros, orgullosa de vestir el uniforme de la Guardia Civil en España, orgullosa de estar en el ejército, orgullosa de estar en la judicatura, porque si regalas todos esos dispositivos institucionales determinantes para el poder y se los regalas a la simbología de derechas, al final, cada vez que se produce una situación difícil, si además de tener los medios de comunicación tienen también el ejército, la policía y los jueces, pues acabaremos todos en un pelotón de fusilamiento. Ahora sí, lo último, ¿por qué el Frente Amplio, pese a ser más jóvenes que ustedes, lograron hacer lo que ustedes no lograron acá? ¿Por qué ellos lograron llegar al gobierno y ustedes no llegaron, tuvieron que llegar en coalición? Pues ¿Qué hicieron ellos bien que ustedes no hicieron? Pues tener mucho más talento y más inteligencia política que nosotros y por eso somos nosotros los que debemos aprender de ellos y dedicarles toda la admiración. Nos veremos en Chile pronto porque veo que lo sigues mucho y no creo que sea a toda distancia, ¿no? Trataré de ir pronto. Me gusta mucho viajar a América Latina de vez en cuando. Ahora como presidente de la Fundación República y Democracia procuro hacerlo y voy a intentar que el próximo viaje sea a Chile. Te agradezco, Pablo, por habernos recibido porque, como dice nuestro programa, siempre es mejor hablar. Un placer, Matías. Un gusto. Muy bien, un gusto. Aquí en el centro de Madrid hemos conversado con Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del gobierno. Hemos podido comprobar que no se ha retirado de la política, que sigue tan involucrado como siempre. Lo que pasa es que lo hace desde otro escenario. Nosotros nos despedimos esta noche porque siempre es mejor hablar.